Y le voy a solicitar, primero, que el acta, en nombre de Dios y la Patria, reabrimos la sesión. El acta de la sesión número 3 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y le vamos a solicitar al abogado secretario que dé cuenta de los documentos llegados a la comisión, señor secretario. ¿Cómo no, presidente? Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual se excusa de no poder asistir en el día de hoy a la señora ministra del Interior por compromisos previamente agendados. Pero asisten en su representación los asesores legislativos, doña María Los Ángeles Fernández, vía telemática, y don Alejandro Urquiza, presencial. En segundo lugar, se ha hecho llegar a la Comisión un análisis de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, al proyecto de ley que se encuentra en tabla. En tercer lugar, un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, que lleva por título Concepto, ámbito de aplicación y sujetos de los derechos humanos, de octubre del año 2022, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la sesión del miércoles 31 de mayo por las Comisiones Unidas. En cuarto lugar, un correo electrónico de la señora Mónica Naranjo, directora de Planificación y Coordinación Estratégica del Ministerio Público, mediante el cual excusa al señor fiscal nacional por encontrarse con inconvenientes de salud. En quinto lugar, un correo electrónico de don John Griffith Spillman, jefe de investigación, por encontrarse fuera de Santiago en un seminario académico, hace presente que, de existir otra instancia, con gusto podría participar. En sexto lugar, un correo electrónico de la académica señora Alejandra Moore, excusando su inasistencia por urgencia médica de último momento. Solicita tenerla presente para futuras invitaciones. Y finalmente, como séptimo punto de la cuenta, el presidente ha confirmado su asistencia de forma telemática en el día de hoy don Juan Ignacio Gómez Corbalán, coordinador del Congreso Nacional, el exministro de Defensa, don Jaime Rabinet, que está en forma telemática, y don Felipe Abbott Matus, académico del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y director del Centro de Derechos Humanos. Hay finalmente dos reemplazos. Don diputado Cristian Lavé reemplazará a don Jorge Alessandri, y don Cristian Araya a don diputado Johannes Kaiser a don Cristian Araya. Eso es. Muchas gracias, señor secretario. Hacer la precisión que el reemplazo del diputado Alessandri es en su condición de integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y él continúa como miembro de la Comisión de Constitución o viceversa, en cualquiera de esas funciones. Se ofrece palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Esta sesión, número 5, tiene por objeto continuar la discusión en general del proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala el boletín número 15.805-07, que ha sido calificado por el Ejecutivo con urgencia simple. A estos efectos han invitado a la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, al abogado académico señor Felipe Abbott Matus, el jefe de investigación de Atenalab, señor John Griffiths, al señor fiscal nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia, al exministro de Defensa, que nos acompaña telemáticamente. Desde ya le damos la bienvenida a don Jaime Rabinet, al abogado del Instituto de Libertad y Desarrollo, señor Juan Ignacio Gómez. Juan Ignacio, gusto saludarlo. Y a la académica del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, doña Alejandra Moore. Y nos han confirmado don Felipe Abbott, don Jaime Rabinet y también don Juan Ignacio Gómez. Se excusaron y dio cuenta de ello el señor secretario en la cuenta, la ministra del Interior, el señor John Griffiths, don Ángel Valencia y doña Alejandra Moore. Entonces, sin más, vamos a ofrecer la palabra a don Jaime Rabinet, que nos acompaña de manera telemática, exministro de Defensa Nacional. Señor Rabinet, si usted pudiera circunscribir su exposición en términos de 8 o 10 minutos, se lo agradecemos mucho, y desde ya tiene el uso de la palabra. Está con mute. Sí, está, figura que está muteado don Jaime. ¿Sí? Lo que pasa es
Sigue silenciado. Ahí Sí, don Jaime, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a todos los diputados esta invitación y saludo también al resto de los invitados. Dado la escasez de tiempo, voy a intentar ser muy concreto en mi presentación. Creo que este es un proyecto de ley necesario, pero creo que es un muy mal proyecto. Creo que es un proyecto teórico que desconoce la realidad de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras policías y de lo que es el delito y el orden público. Lo primero que yo sugeriría hacer es replantear este proyecto para distinguir funciones distintas cuando la policía y eventualmente las Fuerzas Armadas tienen que controlar el delito, el narcotráfico, el crimen organizado, con lo que es la mantención de orden público. Son actitudes, disposiciones y normas absolutamente distintos que este proyecto de ley confunde en forma muy teórico, quizás inspirado en las ONG y consejos de Naciones Unidas que pueden tener mucho conocimiento teórico, pero tienen bastante poco conocimiento práctico de lo que es el combate al delito o a mantener el orden público. Creo que además comete el error de centrarlo en la protección de las personas y no dice palabra respecto a los bienes y propiedades privadas que pueden ser objetos o violentados por el delito. Las quemas de iglesias, de centros culturales, de locales comerciales, de universidades, no figuran en la ley. Hay solo una mención a los bienes de propiedad pública, pero no a los bienes de propiedad privada. Creo que la protección del delito y también del orden público debe abarcar los bienes y propiedades privadas, cualquiera sea su origen. Para ir en lo más concreto, creo que el artículo 3º, en número 1 y 2, legalidad y necesidad, están bien planteados. Sin embargo, el número 3 del artículo 3, donde establece la proporcionalidad, implica una enorme ignorancia. ¿Significaría esto que cuando a Carabineros le tiran piedras para ser proporcional tendrá que tirar piedras más grandes? ¿O cuando le tiran bombas Molotov tendrá que tirar bombas más grandes? Todo el principio del orden público, desde Uruk, 5.500 años atrás, es que la policía o las Fuerzas Armadas tienen que tener superioridad en su capacidad de acción sobre el delito y sobre quien transgrede el orden público. Solo de esa manera, teniendo una capacidad superior, podrá usar algo que es vital, tanto respecto a los delincuentes como para el orden público, que es el concepto de disuasión. Cuando el delincuente sabe que puede enfrentar una pena muy grande o riesgo de su vida, entra a pensar si comete o no el delito. En el orden público sucede exactamente lo mismo. Creo que el principio de proporcionalidad debe ser borrado de esa ley y incorporar como número 3º lo que está señalado en el número 5 del artículo 3º, que es la racionalidad. Aquí hay que confiar en la preparación de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras policías para el uso racional de su fuerza, que siempre tiene que ser potencialmente superior a quien agrede o a quien comete delitos. El tratar de equiparar la fuerza significa de una manera práctica favorecer el hecho delictual o favorecer los desórdenes de orden público. Creo que cuando entramos a los artículos 6 y 8, nuevamente caemos en un esquema teórico. Si mañana, para combatir el delito, le pidiéramos a la policía que estoy hablando del artículo 6, número 1, que se identifique, que después advierta: oiga señor, soy carabinero, por favor no vaya a cometer un delito, porque si lo hace voy a aplicarle gradualmente mi fuerza. ¿Cuántas Ritas Olivares vamos a tener más de carabineros si los obligamos a seguir ese procedimiento? ¿Cuántos carabineros más van a ser muertos? Yo creo que es un absurdo. Esto me parece plenamente lógico
cuando Carabineros actúa frente a un desorden público, advertirle a los manifestantes, tratar de persuadirlos, tratar de un uso gradual me parece razonable, pero cuando se trata de delitos hay que confiar en la racionalidad de Carabineros o de quien está a cargo de ellos para combatir el delito y el narcotráfico y el crimen organizado sin este procedimiento establecido en el artículo 6. Lo mismo dice relación con el artículo 8, que creo que es plenamente aplicable a lo que es orden público, pero no para el combate de los delitos. Creo que en el artículo 7 debemos incluir el daño no solo a los bienes públicos, sino también a los bienes privados. Creo que el artículo 13 y 14, que se refiere a una acción especial respecto a los niños, adultos mayores, mujeres, minorías sexuales, es bastante confuso. Creo que requiere una aclaración a ese respecto. Para respetar, señor presidente, los tiempos, quiero concluir. Creo que el proyecto necesario es un mal proyecto. Mi sugerencia sería, más que rechazarlo, ¿por qué no pedirle al Ejecutivo que lo retire y lo pueda replantear, esta vez con la información y asesoría del personal de Carabineros, de nuestras Fuerzas Armadas, sus auditores, de manera que sea un proyecto que tenga racionalidad y conocimiento práctico? Creo que además de aprobarse este proyecto, se está derogando tácitamente la ley Naim Retamal, porque en el fondo está estableciendo una precariedad para la acción de nuestras policías. Creo que de alguna manera, y es una opinión muy personal, señor presidente, este proyecto de ley es un guiño para los sectores que rechazaron la aprobación del proyecto Naim Retamal. Creo que de alguna manera implica una derogación tácita o una limitación a lo aprobado en esa ley. Y por último, con mi experiencia como ministro de Defensa, yo sería extraordinariamente cuidadoso respecto al empleo de nuestras Fuerzas Armadas en materia de orden público y mucho más en el combate a delitos comunes. No están preparados, señor presidente. Creo que la clave de nuestras Fuerzas Armadas es custodiar a nuestra frontera frente a cualquier agresión exterior. Su misión fundamental no es el orden público. Para poder realmente usarla requieren una preparación especial, un entrenamiento que no está en su doctrina de formación y además incluso requieren cierto equipamiento y armamento que no es el que usan normalmente en sus funciones propias. Eso es, señor presidente, yo le agradezco mucho, quedo a disposición si quieren hacerme alguna pregunta. Creo haber cumplido con su tiempo, me habría gustado poder explicar algunos temas más, pero me he centrado para cumplir la petición que ustedes nos hicieron. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, señor Rabinet. Si usted fuera tan amable de enviarnos una minuta o la presentación a la Secretaría de la Comisión, se lo agradecemos mucho. Le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los integrantes de esta comisión, a nuestros invitados. Agradezco la voluntad de venir a esta comisión, aunque sea telemático, para poder exponer sus opiniones sobre un tema que es muy complejo, que es como son las reglas de uso de la fuerza a las policías o a militares que cumplen labores policiales. Yo desconozco muy bien cuál es la experticia que puede exhibir nuestro invitado, don Jaime Rabinet, para poder hablar con tanta propiedad y ser tan tajante en sus juicios sobre este tema. Pero yo entiendo que tiene que ver con su rol de ministro de Defensa en tiempos de Ricardo Lagos y en tiempos de Sebastián Piñera. Como ministro de Defensa le tocó, evidentemente, al cumplir algún rol con las fuerzas militares que participaron en misiones de paz de Naciones Unidas en el extranjero. Entiendo que fue así. Y ahí, en esas labores de mantenimiento de la paz, de personal armado militar en el extranjero, probablemente tenían reglas de uso de la fuerza. Aquí he hablado de manera muy tajante, diciendo que las Naciones Unidas no tienen idea de cómo son las reglas de uso de la fuerza en los casos concretos. Me gustaría, si él puede aportar algo concreto a esta comisión a partir de su experiencia
a cargo de las Fuerzas Armadas en el extranjero, cumpliendo labores policiales. Entiendo que en América del Este, en Europa del Este o también en Haití, no sé bien. ¿Qué reglas se ocuparon? Si las reglas de uso de las Fuerzas de Naciones Unidas tenían alguna importancia para el rol que cumplían y si los chilenos, bajo su mando político, las respetaban. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra, no habiendo más consultas. Alessandri por acá. Perdón. Diputado Alessandri, por favor. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a don Jaime Rabinet. Por supuesto que la pregunta del diputado Soto sorprende por su intermedio, porque todos sabemos que es una persona con una vasta trayectoria, y si dos presidentes tan distintos como Lagos y el presidente Piñera lo ponen a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, alguna expertise habrá tenido, y agradecemos que tenga el tiempo y la disposición para venir acá. Mi pregunta va más bien hacia, primero, si él cree necesario que las reglas de uso de la fuerza estén en una ley, si basta con un decreto, y si tendría que tener alguna diferencia, porque sabemos que las Fuerzas Armadas pueden actuar en estado de excepción en una frontera, por ejemplo, pueden actuar en estado de excepción por catástrofe, pueden actuar también en las revueltas que se pueden producir en situaciones parecidas al estallido social o al post-terremoto del 2010, situaciones totalmente diferentes. No es lo mismo estar parado en la frontera de Colchane con los robos masivos después de un terremoto, con lo que puede pasar en una protesta social masiva. Entonces, si él ve esa definición clara de distintos contextos en esta ley, y finalmente si le parece que esto pase de decreto a ley, porque el problema que hemos tenido es que los jueces, cuando un militar va a enfrentarse a un juez por alguna acción a la que le han mandado sus superiores, los jueces no la consideran la regla de uso de la fuerza por estar en un decreto. Por lo tanto, la primera pregunta es si lo elevamos a ley, y por supuesto que si es una buena ley, todos lo queremos establecido como ley, pero si es una mala regla de uso de la fuerza, quizás es mejor quedarse con un decreto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle también al señor Rabinet la disposición y la voluntad de venir a esta comisión. Y hacerle una pregunta también adicional respecto a, más allá de la necesidad o no de contar con reglas de uso de fuerza de rango legal, el nivel de precisión o de detalle que considera él debería tener un sistema de reglas de uso de fuerza, porque uno de los problemas que he observado yo en el mensaje del Ejecutivo es que se consagran una serie de deberes que están todos sometidos, de cierta forma subordinados a que las condiciones operativas permitan cumplir con este deber. ¿Cuál es el problema que yo observo en esto? Y me gustaría saber si es que el criterio de el señor Rabinet, en su experiencia como exministro de Defensa y estando a cargo de las Fuerzas Armadas, es quizás el mismo. El problema que veo es que esto introduce demasiado margen de discrecionalidad a la tarea que tienen que desempeñar tanto carabineros como Fuerzas Armadas cuando desempeñan funciones de control de orden público en las calles, y que esa discrecionalidad en una situación de alto estrés, de alta presión, como puede ser, por ejemplo, lo que se vive habitualmente en la macrozona sur, que tienen que tomar decisiones las policías, los miembros de las Fuerzas Armadas mientras están bajo fuego. Evidentemente, lo que yo consideraría es más razonable es acotar ese margen de discrecionalidad y darles instrucciones más claras. Dentro de ese marco, más o menos, me gustaría contar con la opinión de nuestro invitado y saber si le parece que vale la pena tener unas reglas de uso de fuerza que tengan un margen más amplio de discrecionalidad, o bien sería necesario acotar más ese margen para que sean instrucciones más claras, que sean más ejecutables por parte de los efectivos que están desplegados en estas situaciones de desorden o de alta violencia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Nos ha pedido muy brevemente la palabra la diputada Navellán. Sí, presidente, le prometo que es breve. Es una pregunta muy corta, don Jaime. ¿Qué opina usted de los conceptos de racionalidad de uso de la fuerza y de proporcionalidad de uso de la fuerza? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Navellán. Hechas las consultas, le ofrezco la palabra
a nuestro expositor, don Jaime. Por favor, señor Rabinet, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, precisar para el diputado, por su intermedio, al diputado Leonardo Soto, que cuando se despliegan fuerzas de paz son normalmente para combatir peligros de guerra, a veces exteriores o guerras civiles, o conflictos de orden público. Las fuerzas de paz no se dedican a combatir la delincuencia. Y el gran error que tiene este proyecto es que confunde el combate a los crímenes, el crimen organizado, el narcotráfico, con las reglas que se deben usar respecto al orden público. Yo he cuestionado muy poco lo que dice este proyecto respecto al orden público. Creo que apunta en direcciones correctas, salvo en el tema de la propiedad, donde solamente establece la protección de la propiedad pública y no la propiedad privada, que también puede ser dañada por el orden público. Entonces, por favor, yo quiero dejar muy claramente que Naciones Unidas tiene reglas respecto al comportamiento de las fuerzas de paz, que ciertamente los chilenos cumplimos, pero sí dice relación con conflictos de tipo exterior, guerras civiles o orden público, no para combatir los asaltos a las iglesias, a los locales comerciales o los crímenes o el sicariato. Eso no tiene nada que ver con Naciones Unidas. Entonces yo creo que el gran error que tiene este proyecto es que confunde ambos roles y da reglas iguales para ambos lados. He dicho que me parece perfectamente aplicable el artículo número 6 cuando se trata de que las fuerzas policiales busquen restablecer el orden público, que se identifiquen, que persuadan, que adviertan antes de usar su equipamiento. Parece razonable, pero a doña Rita Olivares la mataron cuando se bajaba del auto un delincuente que le disparó antes que dijera que era carabinero, antes que dijera que iba a abusar la fuerza, antes que dijera que iba a ser gradual y que por favor no siguiera cometiendo delitos. La mataron. Entonces, por favor, con este proyecto de ley, ¿cuántos carabineros más van a morir si es que se aplica la misma regla para ambos lados? Después, yo creo que el proyecto de ley sí es necesario, por su intermedio, diputado Alessandri. Creo que hemos tenido decretos anteriores del gobierno anterior y creo que eso es precario. Yo creo que un proyecto de ley debería incorporarse al Código Penal y al Código de Justicia Militar, de manera que los jueces tengan claridad a ese respecto. Sin embargo, creo que este proyecto adolece del gran defecto que ya he señalado. Creo, en general, que el uso de las Fuerzas Armadas en materia policial tiene que ser extraordinariamente restrictivo. No, o sea, no me parece que deban actuar. Distinto es respecto al orden público en estados de emergencia o la custodia de fronteras, que ojalá hubiera una policía especial respecto a fronteras y no los militares. Yo creo que tenemos que avanzar hacia ese lado. Sin embargo, creo que a las Fuerzas Armadas que se manden a esas funciones tiene que establecerse una preparación especial, una gradualidad y eventualmente un equipamiento distinto. Yo quiero reiterar que la clave de la acción policial y de las Fuerzas Armadas en estos campos es su poder de disuasión. Y para disuadir tienen que tener armamento y equipamiento superior a quienes están al frente. Es la única forma lógica de poder actuar. Me parece bien que este proyecto sea detallista. Creo que es detallista bastante respecto a lo referido al orden público. Creo que en materia penal, en materia criminal, hay que actuar con un factor de racionalidad y de confianza y preparación de nuestros elementos policiales que lo custodian. Yo creo en la racionalidad, no en la proporcionalidad. ¿Me explico? O sea, nuestras policías, si mañana hay una manifestación callejera y le tiran piedras, no puede responder con piedras, tiene que aplicar un grado superior, apliquemos racionalidad. El delincuente que está cometiendo un delito
no puede decírsele, señor, por favor no siga cometiéndolo, porque en medio le ha pegado un balazo al policía y lo va a matar. Entonces, verdaderamente siento que ahí hay un cuadro extraordinariamente teórico. Mi recomendación, señor presidente, sería darse un tiempo por un proyecto de ley que encuentro muy necesario, particularmente para incorporarlo como norma supletoria al Código Penal y el Código de Justicia Militar. Yo creo que sería importante replantear este proyecto distinguiendo la acción para combatir la delincuencia que lo que es el orden público. Muchas gracias, señor Rabinet. Solo para concluir, usted ha dado en el clavo en las objeciones, observaciones o discusión de la comisión que se circunscriben justamente a esas materias y esperamos que en lo particular se puedan ir dilucidando. Así que agradecemos de sobremanera su participación, señor Rabinet, y lo dispensamos, o si quiere nos puede seguir acompañando de manera telemática. A continuación le voy a ofrecer la palabra a don Juan Ignacio Gómez, abogado del Instituto de Libertad y Desarrollo, que nos acompaña de manera presencial, y también quiero relevar y valorar esa circunstancia, Juan Ignacio, que nos acompaña el día de hoy de manera presencial. Así que le voy a ofrecer la palabra a don Juan Ignacio para que exponga el tenor del proyecto de ley que tratamos en estas comisiones conjuntas, y obviamente se puede circunscribir a un tiempo acotado, tal como lo planteamos al señor Rabinet. Se lo agradecemos mucho. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los miembros de la comisión y al equipo de la Secretaría. Presidente, yo tengo una presentación, si me pudieran ayudar a presentarla solo para ordenar la idea y no arrancarme más allá de lo estrictamente necesario. Sí. Está bien. Bueno, de todas maneras, presidente, mientras ponemos la presentación, un poco contextualizar, la idea es poder realizar una breve reflexión respecto de las razones por las cuales es necesario regular esta materia con rango legal. Ya, y realizar algunos comentarios generales y particulares al proyecto. Así que, bueno, si pasamos a la lámina siguiente. Bueno, un poco lo que les quiero comentar hoy día es por qué deberíamos regular el uso de la fuerza por ley. Y quizá conviene dar una visión un poco distinta. Hemos visto las presentaciones y en general han sido muy orientadas a aspectos penales del proyecto. Yo quisiera entregar una visión un poco más desde el derecho administrativo de la misma. En general, cuando uno recuerda como las clases de derecho administrativo, hay una parte de ellas que se circunscriben a lo que se denomina la actividad de policía, ¿no? Y en general la actividad de policía, como entre otros la ha definido el profesor Jorge Bermúdez, actual Contralor General de la República, no es otra cosa más que la actividad de la administración del Estado realizada en el ejercicio de su potestad pública, que supone limitar derechos de los particulares por razones de interés general y con el objetivo de alcanzar la mantención del orden público. Y esto es una cuestión general, ¿no es cierto? Esto lo hacen tanto las superintendencias en su función reguladora de actividades económicas, por ejemplo, tanto como lo puede realizar la policía, digamos, que es lo que voy a referirme como policía en sentido estricto. Y esto es importante, ¿no? Porque efectivamente la primera razón que uno puede encontrar para regular el uso de la fuerza es precisamente de que, por una cuestión histórica probablemente, porque el uso de la fuerza parecía ser algo más o menos obvio en el ejercicio de la función policial. No hay una regulación concreta y específica para la forma en que esta actividad limitadora de derechos fundamentales se realiza de manera cotidiana. Una segunda razón obedece a que precisamente como la actividad de policía limita derechos fundamentales, ella tiene que estar regulada en la ley, y eso es una exigencia que, entre otras cosas, prescribe el artículo 19, número 26 de la Constitución, cuando señala, entre otras cosas, que las normas legales pueden limitar los derechos, y a propósito de la garantía de los derechos, precisamente la ley tiene que determinar aquella forma y autorizar aquella forma de afectación. Una tercera razón, y que probablemente también debería hacernos sentido, es precisamente porque por la forma en que la afectación, que implica una afectación a la integridad física, a la libertad personal y a la seguridad individual, también es una cuestión de detalle bastante específica que debería estar regulada con rango legal. Pero probablemente, y aquí quisiera yo detenerme un minuto, probablemente una de las cuestiones centrales en esto
y que el proyecto no contiene de manera expresa, es qué ocurre cuando el funcionario sigue cabalmente las reglas que se le han prescrito. Y eso nos lleva a la discusión sobre las eximentes de responsabilidad penal. Los funcionarios policiales son funcionarios públicos, parte de la administración del Estado. Y en general uno debería pensar o entender que los actos que realizan los funcionarios son actos administrativos, finalmente. Actos que, a diferencia de los actos que realizan los reguladores sectoriales, que generalmente recaen sobre hechos, acá recaen directamente sobre personas, porque en el fondo el control de la policía recae sobre personas concretas y determinadas. Esto implica que uno debería pensar o debería preguntarse por qué, si la ley de procedimientos administrativos escritos, para actos escritos, establece, entre otras cosas, que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad respecto a los destinatarios, porque aquello no debería también radicar sobre otros actos de la administración que, si bien no son escritos, siguen siendo actos realizados por agentes del Estado, que están investidos de una potestad pública y que actúan dentro del ejercicio de sus competencias. En general, la discusión radica en la forma en que dicha acción se realiza. Por lo cual uno debería pensar que el núcleo de la discusión debería estar, además de la forma en que esto se realiza, en cuál es la consecuencia particular. Y aquí quisiera detenerme un minuto en la discusión que se ha suscitado en esta sesión, como en otras, respecto de cómo juega esto con la ley Nayin Retamal. La ley Nayin Retamal es una ley sobre legítima defensa, y ello implica que no hay un ejercicio de la fuerza activa, digamos, por parte de los funcionarios públicos, sino que hay una defensa en favor propio o de un tercero. Sin embargo, este proyecto debería tratar particularmente sobre aquellos casos o aquella forma en la cual el funcionario policial hace un uso activo de la fuerza para el cumplimiento de su función. Cuando dicha tarea es realizada conforme a la ley, la tarea concreta o específica, ¿no es cierto?, que se realiza conforme a la ley, la pregunta es entonces cuál es la consecuencia de seguir al pie de la letra dicha ley. Y en general uno no puede pensar en una presunción administrativa, digamos, de que hizo bien las cosas, porque en general la respuesta por la presunción tiene que ver con las consecuencias. En derecho administrativo estricto lo que se busca es conservar los actos de la administración y evitar que sean nulos. Aquí, por el contrario, se trata de evitar, ¿no es cierto?, el daño a una persona o eventualmente la consecuencia penal, porque generalmente la actividad de policía realizada sobre personas implica una afectación en algún o menor grado a la integridad física, eventualmente psíquica, a la libertad personal o a la seguridad individual. Y por ello, como muchas veces esos elementos implican conductas típicas para asegurar que hay para asegurar que la acción del Estado cuenta con esa presunción, lo que uno debería pensar es incorporar eximentes de responsabilidad de manera expresa con un carácter calificado, tal como se hizo en su momento con la legítima defensa, presumiendo que efectivamente concurren los requisitos de la eximente de responsabilidad penal, precisamente porque la acción del Estado, ¿no es cierto?, concurre en beneficio de los ciudadanos. Otra cosa, digamos, es que si el funcionario sale del marco de dicha ley. Y por tanto, la cuarta razón por la cual esto es importante es porque deberían haber consecuencias cuando uno sigue las normas que la misma ley establece. En términos de comentarios generales al proyecto, quisiera en primer lugar señalar que falta incorporar a Gendarmería de Chile, a la Policía Marítima y a los funcionarios de la AFSEC, de la DGAC. En general todos usan la fuerza en funciones más o menos semejantes. Y no hay un motivo, digamos, por los cuales deberían excluírseles de esta normativa. Asimismo, pareciera que el proyecto busca controlar el ejercicio de la función policial antes que dar el énfasis en cómo se puede promover, ¿no es cierto?, un uso efectivo y legal, racional, si uno quisiera, de la fuerza en concreto. Asimismo, quisiera también señalar que no ahonda en esquemas de coordinación. Yo creo que esta es una oportunidad interesante para poder profundizar iniciativas como en su momento fue el decreto 265, que permitió la colaboración de las Fuerzas Armadas en la frontera, en el control del crimen organizado y en la macrozona sur a través de medios logísticos y apoyo técnico. Y si me ayudas con la siguiente, Fernando, por favor. Bueno, como señalaba también, no cuenta con normas relativas a la exención de responsabilidad penal y
uno también debería preguntarse si la lógica como de elevar a rango legal normas que son de rango reglamentario tiene o no sentido, particularmente porque pareciera desarticular un poco el sistema de fuentes que tenemos en nuestro derecho. Asimismo, y pasando a algunos comentarios en particular, solo mencionar, y para ir cerrando muy acotado al tiempo, en el artículo 3º, en general, la redacción de los principios que están señalados ahí están redactados en términos de mandatos más que de principios. Esta es una discusión larga en el derecho en términos de que los principios son puntos de inicio, son criterios, más no mandatos, y eso es importante para poder tenerlo claro. Asimismo, respecto de los principios de proporcionalidad y racionalidad, tal como han señalado otros expositores y la Defensoría Penal Pública, en realidad uno debería subsumir ambos conceptos en racionalidad, que es el que ocupa nuestro Código Penal al respecto. Y en la última lámina hay un tema relacionado con la extensión de responsabilidad penal. En el artículo 10, en el inciso final, señala que los reglamentos que se dictan a su amparo se dictan como un todo jurídicamente armónico con las disposiciones de la presente ley. Eso pareciera dar a entender, para efectos de configurar una eximente de responsabilidad penal, que el reglamento es o tiene rango legal. Y la verdad es que eso es un poco complejo. La Defensoría Penal Pública en honor al tiempo ahondó bastante en este punto y yo suscribo plenamente sus observaciones, y esto, por cierto, vale también para el artículo 16 referido a las Fuerzas Armadas. Finalmente, presidente, y con esto voy cerrando mi exposición, quisiera señalar que un elemento importante del proyecto de ley es que tiene un sesgo muy fuerte hacia el control del orden público. Uno podría pensar que precisamente por eso se excluye a Gendarmería, a la Directemar y a la APSEC. Y eso es importante tenerlo presente, porque precisamente la idea, más que las reglas particulares sobre control del orden público, uno debería enfocarlo en el uso activo de la fuerza como una manifestación del ejercicio de los servicios públicos naturales que son las policías en todo su espectro. Eso, presidente, muchas gracias y quedo a disposición de la comisión por cualquier consulta. Muchas gracias, don Juan Ignacio. Se ofrece la palabra, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Agradecer también a nuestro invitado. Y mi pregunta iría un poco en solicitarle que profundice un poco más eso último que comentó y que lo señaló también un poquito anteriormente. ¿Qué problemas se estarían observando hoy día en la práctica, en el fondo, en los juicios, en el tratamiento jurídico que se da al uso de la fuerza por parte de Gendarmería de Chile y por parte de la Policía Marítima? Porque por lo menos en el caso de Gendarmería, el problema que observa más habitualmente es la completa falta de recursos y también el verdadero abandono que sufren. Hace unos días se vio el suicidio de un gendarme aquí en la región en medio del desempeño de sus funciones, y eso evidentemente refleja un poco el abandono y la falta de políticas que atiendan a su salud mental. Y también se observa la falta de recursos para efectos de defenderse. Yo creo que todos nosotros hemos conversado más de alguna vez con gendarmes y te dicen más o menos cuáles son las circunstancias cotidianas en las que operan, y de verdad es una cosa casi del tercer mundo. Pero me gustaría contar con la experiencia un poco más en términos de la aplicación del derecho, de qué tipo de problemas se están observando, qué vacíos legales podrían existir hoy día, o por dónde podría estar picando, como se dice en buen chileno, por dónde pica para efecto de definir dónde se rasca, en materia de lo que es particularmente el trabajo de Gendarmería y lo que es particularmente el trabajo de la Policía Marítima, que, como bien señaló nuestro invitado, es un aspecto que es distinto, pero que también tiene que estar regulado en lo que refiere a reglas de uso de fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Ofrece la palabra al diputado Longton. Ahí está. Gracias, presidente. Presidente, bueno, agradecer la exposición de Juan Ignacio. Muy específico, respecto a las eximentes de responsabilidad penal, uno entiende que está establecida el cumplimiento del deber y la legítima defensa, pero uno, analizando el proyecto, podría vislumbrar de que hay eximentes que no están contempladas. Por ejemplo, los eximentes de responsabilidad del 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar. Eso es una pregunta: ¿por qué se contemplan algunos eximentes de responsabilidad y otros no? O sea, uno pensaría que si se contemplan unos deberían
considerarse todo. Entonces eso podría de alguna manera reafirmar esta construcción del proyecto en base a una desconfianza respecto al uso del legítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de orden. Y segundo, respecto a, y esto lo planteé en su momento en la primera sesión, respecto al concepto de legítima defensa, porque acá hay una definición expresa de legítima defensa que contraviene o puede chocar con lo establecido en el Código Penal. Es decir, tú estableces una definición del Código Penal, pero ¿por qué deberías hacer una definición de eximente de responsabilidad en una ley distinta? Y acá señala expresamente, dice, eximente de responsabilidad establecida en la ley para repeler o impedir un ataque actual o inminente a la vida o la integridad física de una persona de conformidad a lo dispuesto en el Código Penal y demás leyes pertinentes. Entonces, primero llama la atención que una definición que debería estar reservada solamente al Código Penal se extrapola a la definición de esta ley. Y segundo, lo más preocupante dice relación con la restricción a la legítima defensa como está actualmente concebida, ya que dice, sin embargo, lo más preocupante, porque dice, solo podrá proceder para repeler o impedir un ataque actual o inminente a la vida o integridad física de la persona. Y eso es complejo porque precisamente el Código Penal, el número 10, número 4 y 5, 6, consagra no solo la protección de la vida e integridad física para la legítima defensa, sino también frente derechos propios o de terceros. De hecho, el ejemplo clásico es el tema del escalamiento. Entonces, pareciera ser que la definición de legítima defensa del Código Penal es mucho más amplia que la que está en la iniciativa legal que estamos discutiendo acá. Y obviamente que es una restricción que afecta directamente a las Fuerzas Armadas y de orden. Entonces quisiera saber su apreciación también respecto a esto y también respecto a aquellos elementos abstractos, indeterminados, que se le aplican a las policías y a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para proceder a una detención. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Se ofrece la palabra. Don Juan Ignacio, si usted pudiera hacerse cargo de las observaciones. Sí, presidente, con mucho gusto. Antes de entrar en eso, presidente, solo había olvidado mencionar que acompañé a la comisión una minuta con la exposición en detalle que realiza hoy día. Muchas gracias. A ver, sobre lo que me plantea el diputado Sánchez, a ver, yo presidente, hago un descargo. Yo en general no ejerzo la profesión en tribunales, por lo cual me excuso de poder responder el detalle del estado del arte, digamos, en los tribunales hoy día de la aplicación práctica. Sin embargo, algunas cosas que sabemos y que han sido profusamente expuestas en las últimas comisiones y sobre todo en el proyecto de ley Naín. ¿Cuál es el problema, digamos? ¿Cuál es el problema hoy día con el uso de la fuerza? Que en general esto no está regulado. Los estándares que se exigen hoy día por parte de los tribunales son bastante más exigentes en todo orden de cosas que simplemente la obviedad de que el ejercicio de la función de policía supone el uso de la fuerza. Sabemos que hay un problema con las eximentes contempladas en los códigos de justicia militar que no se están aplicando. Y esto, digamos, que ha demostrado y es público conocimiento por las sentencias, sobre todo en materia de revisión de condenas que se han pedido en el contexto, o sea, desde la entrada en vigencia de la ley Naín. Por lo cual, creo que eso es lo que podría responder principalmente, ¿no? En general, cuando hemos observado que hay una regulación más detallada, en general los tribunales reaccionan de manera más precisa a eso y en el fondo uno ve que hay cambio de tendencia en la jurisprudencia. Ahora, así que creo que eso es lo que podría responder respecto, presidente, de lo señalado por el diputado Sánchez. Respecto de lo planteado por el diputado Longton, a ver, yo creo que acá es importante recordar dos cosas, ¿no? La misma ley Naín Retamal, cuando modifica el número 6 del Código Penal, hace un deslinde señalando que cuando se afectan exclusivamente bienes, procede la aplicación del número 10 del presente artículo, que es la eximente de cumplimiento del deber. En general, la eximente de cumplimiento del deber no está desarrollada, al menos de manera expresa, aunque todos pareciéramos entender que por los manuales de derecho penal, por cierta jurisprudencia, que en general cuando hay algún funcionario público que debe hacer uso de la fuerza o realiza alguna conducta típica, cumple su deber y por tanto, digamos, debería quedar exenta. El problema de todo esto es que
son normas que vienen de 1874. Entonces, las cosas han cambiado un poco en el mundo y probablemente entendemos y actuamos con estándares distintos de lo que la norma concreta nos dice hoy día. Uno de los puntos que son complejos como de entender en el proyecto es precisamente por qué se define cumplimiento del deber y legítima defensa, sobre todo si después no se vuelven a mencionar en el proyecto. Entonces uno podría pensar, pero esto, digamos, debería responderlo el Ejecutivo porque son los autores del proyecto. Uno puede suponer lo que quisieron decir, pero no podría yo afirmarlo, que lo que intentaron hacer con estas definiciones es deslindar la forma de actuar y decir, cuando el funcionario es atacado o tiene que repeler la agresión a un tercero, eso es legítima defensa y eso es más o menos obvio, digamos. Eso estuvo detrás de la discusión de la ley Naín, toda vez de que se trataba de casos en los cuales el funcionario era agredido o debía repeler una agresión a un tercero. Pero siempre a una persona, y eso es lo que señala la ley Naín, digamos, cuando modifica el numeral 6 del Código Penal. Cuando la defensa solamente recae en bienes, eso se trata de cumplimiento del deber. Es decir, no hay legítima defensa de bienes. Y eso hasta cierto punto hace sentido, porque de lo que estamos hablando, digamos, es la defensa de una persona. Es difícil pensar que uno defienda un bien, digamos, en esos términos. El caso del escalamiento, probablemente el fundamento está en que uno escala a la propiedad, digamos, donde está uno, no solo porque es un bien inmueble. Pero entonces, efectivamente, el problema está en que el proyecto define cumplimiento del deber, define legítima defensa, pero no habla de ellos. Entonces uno como que tendería a pensar que lo que quisieron hacer fue intentar fundar ciertas eximentes de responsabilidad y deslindar. El problema, y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, porque si se restringe a la legítima defensa, yo entendería que no. Ahora, cuando uno incorpora una norma jurídica, como la norma jurídica decía Andrés Bello, ¿no es cierto?, que mandan pero ellos no permiten, digamos, esta norma algo tiene que hacer, digamos, las definiciones son de los diccionarios, no de las leyes, digamos, salvo que uno necesite una definición para aplicar un mandato, y ese mandato no está. Entonces, efectivamente, uno debería entender o pensar que si no va a abordar el tema de las eximentes de responsabilidad del proyecto, las definiciones sobran. Porque no tienen un efecto práctico y concreto. Uno siempre debería pensar ese principio de la navaja de Occam, en que si usted tiene dos posibilidades, una más sencilla y una más compleja, prefiera la sencilla. Si no tenemos una utilidad práctica para estas definiciones, lo más razonable sería sacarlas del proyecto. Y por lo cual no hay una restricción explícita, pero claramente entorpece la interpretación de la norma. Adicionalmente, las eximentes del Código de Justicia Militar. Esta es una discusión que se tuvo en su momento y que, por desgracia, el momento político fue muy poco gentil con el esfuerzo que se hizo en ese momento desde el Ejecutivo, que tenía que ver con el proyecto que está radicado en el Senado sobre que le llamaban el Estatuto de Protección de las Policías. Y ese proyecto tenía la virtud de que regulaba el uso de la fuerza, o sea, una reflexión previa. Uno puede regular el uso de la fuerza por la vía de las eximentes de responsabilidad penal o por mandatos directos. Este proyecto que estamos comentando hoy día regula por mandato directo, pero también uno podría regular a través de eximentes, porque en el fondo la eximente implica cuál es la conducta eximida y, por tanto, el uso correcto de la fuerza. El Estatuto de Protección de las Policías lo que contenía era una especie de sistematización de las eximentes de responsabilidad penal de diversos cuerpos legales que permitían la concreción o la consolidación en realidad en un solo cuerpo legal de diversas eximentes de responsabilidad penal que estaban dispersas por el ordenamiento jurídico. Estamos pensando en eximentes tales como cuando se dispara a una persona que está huyendo habiendo sido intimada por el funcionario, en situaciones también de legítima defensa, en algunas hipótesis que eran las más controvertidas por la época, que era en torno al estallido social respecto al orden público. Por lo cual, uno debería pensar que se podría hacer un esfuerzo. De hecho, el esfuerzo está en una indicación que ingresó a finales, a los últimos días del gobierno del presidente Piñera, en esta materia, que se sistematiza bastante bien la forma en la cual se realizan, digamos, o cuáles son las conductas exentas de responsabilidad penal y que en general están relacionadas con el uso de la fuerza, y que dicho proyecto
así extensivas a todas las policías, incluyendo a la Gendarmería de Chile, a la aviación y a la Policía Marítima. Por lo cual ahí hay un referente que sus señorías podrían tener a la vista al momento de formular indicaciones si es que lo tuviesen así a bien. Y finalmente, sobre elementos abstractos indeterminados, bueno, la verdad eso siempre es problemático, ¿no? Es difícil poder encontrar en una materia que es esencialmente casuística y donde la magnitud de los casos incide mucho en la percepción de la población al respecto, pero probablemente uno siempre debería hacer el esfuerzo, y yo soy un convencido de que ese es el espíritu que deben tener las leyes, de atender a situaciones generales, abstractas, no casuísticas, y esa es quizá una de las críticas que uno le puede hacer hasta cierto punto al proyecto, que a ratos es demasiado particularista, como mandatar un reglamento para desalojo de establecimientos ocasionales o un reglamento para personas neurodivergentes, que quizá eso se puede hacer, si en general uno no debería olvidarse de que el sistema de fuentes implica una ley general y abstracta, un reglamento que, según sea de ejecución o autónomo, puede también tener un grado de generalidad, pero después vienen todas las normas que pueden dictar los jefes de servicio dotados de poder de decisión para el cumplimiento de las funciones de sus servicios. Por lo cual yo trataría, digamos, también de invitar a que el proyecto fuera un poco más gentil y más abierto con el sistema de fuentes que tantos años no ha regulado y que ha sido relativamente útil. Gracias, presidente. Oye, agradecemos entonces a don Juan Ignacio Gómez que nos ha expuesto, dado también cuenta de las problemáticas de la discusión, pero obviamente todos son contestes en la necesidad, todos nuestros opositores, de que es necesario regular con normas de rango legal. Así que muchas gracias. Oye, yo quisiera hacer dos prevenciones. Primero, quiero tomarme una licencia, quiero saludar a doña Sofía Pérez, a don Matías Faure y a don Vicente Guerrero, que son jóvenes de la Juventud de la UDI que nos acompañan el día de hoy en esta comisión, y me parece importante, han sido invitados por el diputado Lavé, quien invita regularmente a jóvenes para que conozcan cuál es el funcionamiento del Congreso, y espero que se lleven una muy buena impresión de esta comisión. Eso espero. Así que sean muy bienvenidos. En tiempos difíciles donde la política está cuestionada, recibirlos y que hayan jóvenes interesados en política, habla muy bien de ustedes y los felicito. Muchas gracias a usted. Además, existe un reemplazo que ha sido presentado después de la cuenta, con un defecto que es el reemplazo de del diputado Cuello por la diputada Cariola, y yo quiero pedir la unanimidad, como siempre ha sido en la comisión, para que efectivamente se pueda dar lugar a ese reemplazo por unanimidad. Por favor. Gracias, presidente. Tengo una consulta. Tengo entendido que quedan algunos expositores todavía, ¿no? Sí. ¿Existe la posibilidad, si usted puede tomar el acuerdo de la mesa, para poder invitarlos en la discusión particular? Los vamos a invitar en el plazo que media entre la votación en general que vamos a tener ahora y la discusión y el plazo para presentar indicaciones, 19, que va a ser el 24 de julio, de conformidad al artículo 223 de nuestro reglamento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Que se puede invitar dentro... ¿Sí? Artículo 223. Sí, dice que para iluminar la discusión tú puedes... específico, como es el caso ahora. Pero se puede establecer previamente, si es que no hemos determinado cuál es el tema técnico y específico que establece entonces. Sí, que es la tramitación de las materias propias de la ley y cuyas diferencias han quedado claras en la discusión en general del proyecto de diputado. Esa es la idea. ¿Eso 223 o 300 del reglamento de diputado? Muchas gracias. Sí. Entonces se aprueba el reemplazo. Se aprueba el reemplazo. Muchas gracias a la Secretaría también. Y voy a dar la palabra, ofrecer la palabra a don Felipe Abud Matus, que es director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien es el último expositor del día de hoy. Don Felipe, le ofrezco la palabra. Muchas gracias por la espera y paciencia, don Felipe. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, saludo a todas las Comisiones Unidas. Con la venia del presidente, entonces, voy a acompañarme en una presentación para asegurarme de que pueda ser lo breve que se exige a justamente estas palabras. Y en ese sentido, quiero advertir desde ya que tengo puntos de concordancia con expositores que me han precedido, palabras que me han precedido, al mismo tiempo que, por cierto, tendré algunas distancias o diferencias con otras. Me voy a tratar de concentrar en aquello que no ha sido abordado
de modo de complementar lo que hasta el momento viene siendo las comparecencias a las comisiones y de ese modo resultar una contribución, digamos, más eficiente al debate legislativo. Lo primero que quiero destacar es que en línea con lo que se ha mencionado hace unos minutos atrás, me parece que es una buena idea legislar a este respecto. Debo de hacer presente que el debate en torno a dotar de una adecuada regulación para el uso de la fuerza por parte de fuerzas de orden y seguridad o agentes encargados de hacer cumplir la ley es una tarea que viene ya de tiempo atrás y que hasta el momento no ha sido cabal y totalmente satisfecha. Solamente hago referencia en este caso a los compromisos adquiridos por el Estado chileno, por ejemplo, en el contexto del acuerdo amistoso por el caso Alex Muñoz y otros contra el Estado de Chile, que llevó a que nos dotáramos de sendas regulaciones de uso de la fuerza, una de ellas, sin ir más lejos, vigente desde marzo del año 2019 y que fue la que se hizo operativa durante los hechos de octubre del 2019 en adelante, y que justamente en ese contexto dio cuenta de sus déficits. Déficit por una parte normativo y déficit de cumplimiento por parte de la institución. Esto llevó luego a sucesivas adecuaciones, complementos, reformas, revisiones de estas reglas de uso de la fuerza, que de algún modo también trataban de responder a lo que fueron recomendaciones de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, así como también organismos internacionales de la sociedad civil preocupados por estas materias. Me parece que es oportuno detenerse a reflexionar y procurar dotarse de una buena norma legal a este respecto, porque va en línea también con un enorme desafío, cual es el de la reforma policial, y desde ese punto de vista, entonces, se enmarca dentro de una ambiciosa política pública, que no es otra que vincular la administración de justicia y la provisión de seguridad pública de modo coherente, consistente con la obligación de proteger los derechos de las personas. Un ejemplo de ellos son los planes nacionales de derechos humanos que interpelan a las instituciones, y las fuerzas de orden y seguridad no han estado exentas de adquirir y cumplir obligaciones en estas materias, y por ende entonces es consistente con ello. Sin ir más lejos, también una ley discutida por el legislador y aprobada por él, de reciente entrada en vigencia, nos ilustra que esta es una cuestión que ya tiene un sentido de alcance claro, y la discusión en torno a reglas de uso de la fuerza vendría progresivamente a complementarla en áreas de detalle insoslayables. Recuerden que la ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad de las fuerzas de orden y seguridad nos dice en su artículo segundo bis que en el ejercicio de sus funciones el personal de Carabineros de Chile deberá respetar, proteger y garantizar sin discriminaciones arbitrarias los derechos humanos y libertades reconocidas por la Constitución, las leyes y tratados internacionales. Esta institución se encuentra autorizada para hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el desempeño de las funciones policiales. La lectura de este texto entonces inmediatamente nos advierte que efectivamente hay constatable una necesidad y que se ha ido satisfaciendo progresivamente, procurando darle respuesta también a la demanda de la institución de disponer de normas claras para poder tomar decisiones. Respecto del proyecto en concreto, yo quisiera primero detenerme a algunas prevenciones o orientaciones, es decir, cuestiones que considero necesarias de tener en cuenta a la hora de ver las líneas transversales, las vigas maestras de la construcción de la normativa. En un primer término, no olvidar que el uso de la fuerza es excepcional. Y desde ese punto de vista, en cierto modo, como ya también se ha adelantado en esta y otras sesiones, es necesaria la regulación del uso de la fuerza, y por eso es que necesitamos de dotarnos de una normativa de rango legal para darle certidumbre a esto. Debemos de hacerlo también porque el uso de la fuerza debe de estar siempre iluminado por el principio de pro persona de derechos humanos, en términos de que el mandato del Estado es siempre y en todo lugar
a proteger a las personas. Y esto también se advierte de algún modo en el proyecto al aludir a los deberes de advertencia, por ejemplo, de la reducción de la lesividad con la que se debe de ejercer, usar la fuerza de la que están dotadas las fuerzas de orden y seguridad. Sin embargo, y aquí ya me voy acercando a cuestiones críticas, también en cuanto al debate sobre las reglas de uso de la fuerza, se hace siempre presente la necesidad de proveer a estas de capacitación, de entrenamiento adecuado y de equipamiento. Respecto de la capacitación y del entrenamiento, debo de hacer presente que la experiencia da cuenta de que siempre hemos estado a la saga en cuanto a la adecuada respuesta a dotar de programas de capacitación y entrenamiento adecuados a vincular la norma a las funciones policiales. Y esto por una sencilla razón. En particular, las normas de uso de la fuerza se componen de tres dimensiones. Por una parte, la comprensión de la norma, por otra parte, la convicción, puesto que son principios y valores, y por otro lado, el sentido práctico. Deben de dar sentido a estos principios y valores y al contenido de la norma para que el funcionario resuelva un problema a veces en muy corto tiempo. Y ese es un enorme desafío desde el punto de vista de cualquier modelo de formación y capacitación. Hay que tener presente que las reglas de uso de la fuerza, y también se ha advertido en palabras precedentes, no están únicas y exclusivamente dirigidas a Carabineros de Chile, por ejemplo, a propósito de la cita que hice yo en un texto legal. Ni siquiera están circunscritas a las funciones que cumplen fuerzas de orden y seguridad. Y entonces hay que hacer una interpretación más amplia porque el llamado a obedecer estas normas es a aquellos funcionarios encargados de cumplir la ley. Y desde ese punto de vista, la normativa da cuenta de que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son aquellos que llevan a cabo la tarea, no aquellos que visten uniforme o que pertenecen a una institución que se declara mandatada para. Y entonces, por ejemplo, también como se ha venido diciendo, hay que preguntarse si estas normas deben de ser aplicables para entes particulares como Directemar, ¿cierto?, la denominada Policía Marítima, o AFSEC, las fuerzas dedicadas a la vigilancia y protección de recintos aéreos, o incluso el problema ya adelantado del involucramiento de Fuerzas Armadas en tareas de orden público. Yo creo que deben de serles aplicables porque además por la función, en tanto cumplan esa función, estas reglas deberían de describir la forma de cómo operan y por ende serles aplicables en tanto les sirvan para resolver problemas. Y junto con eso hay que guardar el debido cuidado a que no se defina única y exclusivamente las reglas de uso de la fuerza en el contexto, por ejemplo, problemático del resguardo del orden público, sino siempre en el entendido de que las funciones policiales son complejas y en algunos casos muy sensibles, que no dicen relación necesariamente con el resguardo del orden público, pero sí con el mandato de hacer cumplir la ley. Entiéndase, por ejemplo, las facultades de control y de detención y de traslado de detenidos. Evaluada cada una de esas instancias de cumplimiento de función sensible, se debieran de ser aplicables reglas de uso de la fuerza. En cada uno de esos contextos, por último, destacar que esta interacción del efectivo de una fuerza respecto de un ciudadano o ciudadana se vuelve especialmente problemático cuando la interacción se lleva a cabo con un integrante o miembro de un colectivo especialmente vulnerable, niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, mujeres o disidencias sexogenéricas, migrantes, etc. La situación de discapacidad quisiera que la recordáramos porque hay una indicación expresa que me parece especialmente problemática en la norma. Por último, desvincular aquello que parece que es un lugar común, que es la regulación de uso de la fuerza y la regulación del ejercicio del derecho a reunión y la libertad de expresión, la manifestación pacífica y la protesta social. Es cierto que en esos contextos particulares puede ser especialmente necesaria la invocación de esta facultad de uso de fuerza y es necesaria entonces la regulación del uso de esta, pero no es ni el único contexto, ni incluso a veces el más problemático. El punto es
que si lo incluimos en estas materias, también aparece como una circunstancia indeseable el que se introduzca la posibilidad de que el ejercicio de un derecho legítimo, fundamental, sea llevado a cabo por medio de un reglamento. Y eso tiene que ver con la referencia a dotar de reglamentos complementarios a esta norma, que también me parece muy problemático. Por último, entonces, ¿qué aspectos me parecen especialmente complejos y en algunos casos decididamente desaconsejables? En algún momento ya se ha advertido el uso de algunas definiciones propias que resultan eventualmente problemáticas por el hecho de que al momento de llevar a cabo alguna interpretación, cabría plantearse la pregunta de cómo yo integro en la definición cuando tengo dos fuentes de conceptos, como en materia de eximiente de responsabilidad. Ya se aludió a que este proyecto de ley involucra una definición propia de legítima defensa, así como también sugiere una definición o concepto propio de tortura. O sea, la pregunta es ¿para qué? ¿Cierto? Y eso me parece un problema. Segundo, insisto, hay una invocación a una necesidad genérica de proveer de capacitación y formación, y como ya vine diciendo, eso deriva ya desde las obligaciones, por ejemplo, en el acuerdo de solución amistosa del caso Alex Lemun, de dotar a las fuerzas de orden y seguridad de programas de capacitación en la materia suficientemente comprensivos, exhaustivos y prácticos. Y desde entonces y a la fecha, me parece que es evidente que no hemos satisfecho esa demanda y por ende debiéramos de someter los programas de capacitación y formación a un severo escrutinio, llevar adelante un adecuado diagnóstico y pensar efectivamente una profunda intervención para cumplir la exigencia que se les hace. Derivado de esto está el hecho de que el modelo de reglas de uso de la fuerza, cuando vincula los medios y la actuación, necesariamente debe de traer como correlato el que los efectivos policiales estén dotados de adecuado equipamiento. Y cuando hablo de adecuado equipamiento es para su protección, para la protección de las personas con las que interactúan y también para el adecuado uso del material de que se les dote, ya que mucho de este material trae consigo obligaciones de entrenamiento y capacitación, incluso de certificación adecuado para darle un uso seguro para el funcionario y seguro para el tercero. Cuestión que muchas veces también hemos sido testigos de que no se ha cumplido a cabalidad. Recordar que el proyecto de ley dice relación con el que se deba de complementar esta norma con un amplio catálogo de reglamentos. Y nos parece complejo que esto sea así, ya que precisamente en algunos casos estos reglamentos se refieren a materias especialmente sensibles y que nos parece que justamente por el anhelo de que se regule mediante una norma de rango legal, el que se produzca su regulación en detalle mediante una norma de carácter inferior, es una contradicción. Entre ellos, recordar que el modelo de intervención del uso de la fuerza, que es el núcleo en sí mismo de esta norma, está desarrollado en un reglamento, que es el modelo integrado de grados de resistencia y etapas de uso de la fuerza, por una parte. Junto a ello está la determinación de los medios disponibles y el armamento y su uso. Todo esto, que según la normativa son 3 reglamentos, en realidad constituye el centro de discusión de las reglas de uso de la fuerza. Por ende, aceptar esta solución, si bien se entiende desde el punto de vista de la técnica legislativa, que muchas veces evita que en la discusión de la norma legal se entre en demasiado detalle y se le incluso pretende dar cierta flexibilidad por la vía de recurrir a una norma de inferior rango de carácter administrativo,
podría abrir un flanco a la justamente garantía de certidumbre y de protección que brinda una norma de rango superior. Aquí está también la referencia a regular el ejercicio del derecho de reunión mediante un reglamento, cuestión que a nosotros nos parece absolutamente inaceptable. Y recordar también que se habla de recurrir a un reglamento para determinar las condiciones en que la actuación de la policía se involucra la interacción con personas en situación de crisis mental o neurodivergencia. Me parece que lo adecuado es que un criterio interpretativo de las reglas de uso de la fuerza que estén en el rango legal sea necesariamente la interacción que se da respecto de grupos vulnerables o en situación o que requieren especial atención, y que sean las condiciones de las personas pertenecientes a estos grupos vulnerables lo que determinan la exigencia de un estándar superior de protección. Lo mismo se da para el caso del desalojo de establecimientos educacionales, que es otra regla, otra norma, digamos, que para la cual se determina la dictación de un reglamento. Ahí me parece que derechamente hay una colisión de intereses, ya que los principios de protección de interés superior del niño debiera pensar que al menos en lo que se refiere a toda la enseñanza primaria y secundaria no da pie para pensar que excepcionalmente se pueda autorizar, por así decirlo, ceder a la posibilidad de que se intervenga por medio de la fuerza, aunque sea la fuerza legítima y reglada, en una situación de crisis. Otra cuestión problemática, pero a la cual no me voy a referir en detalle, es el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Ya algo se ha adelantado a este respecto. Yo solamente quiero adelantar que con la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile publicaremos en breve un documento a este respecto, en donde, para resumir lo que allí planteamos derechamente, desaconsejamos de forma contundente el involucramiento de las Fuerzas Armadas en esta tarea. Es cierto que desde ya se disponen de algunas situaciones excepcionales que así lo permiten. Están los estados de excepción constitucional, está la situación de protección de infraestructura crítica, la protección de zonas fronterizas y otras, por ejemplo, como los procesos electorales. Pero la tolerancia a ceder, a atribuir y a facultar a las Fuerzas Armadas a que se involucren en estas tareas trae por lo menos dos consecuencias muy negativas. Por una parte, el incremento del riesgo de la intervención de fuerzas que están dotadas de alto poder de fuego, y por ende las reglas de uso de la fuerza de las que ellas están dotadas son absolutamente distintas a las reglas de uso de la fuerza en sede civil para el resguardo del orden público. Y eso involucra entonces la posibilidad de que se produzca justamente el efecto contrario al principio que yo mencioné de excepcionalidad y de no lesividad, es decir, tratar de reducir el daño que pueda ocasionar su intervención. Y esto no es una crítica a las Fuerzas Armadas, sino que la constatación de su diseño de acuerdo a las funciones que cumplen. No están concebidas, no están diseñadas, no están equipadas, no están entrenadas para esto, y eso ya se ha dicho. En un segundo término, y es importante decirlo, desperfila también nuestra necesidad y nuestra vocación de reforzar a las policías. Eso, de algún modo, significa debilitar nuestro compromiso con la reforma policial si es que cedemos a la tentación de recurrir a una fuerza que en paralelo va a estar, por así decirlo, cubriendo espacios en que nosotros juzguemos que las fuerzas policiales no están dando respuesta adecuada. Solo para concluir, debo recordar también que las reglas de uso de la fuerza, en términos generales, en sentido comparado, y en el ámbito nacional, desde la última versión de la modificación del año 2021, involucran lo que viene a ser el principio de responsabilidad, que es el deber de rendir cuentas, la evaluación periódica y la transparencia activa y pasiva. Cuestiones en que las fuerzas de orden y seguridad, las Fuerzas Armadas en general, siempre se han manifestado deficitarias. Tenemos experiencias recientes de modificaciones legales en donde hay ampliaciones de facultades para las policías que han estado más o menos
fundadas, muchas veces con una pobre discusión respecto a la evidencia empírica en que se basaban, pero que les interpelaba en cuanto a la necesidad de dar cuentas del uso de estas facultades. Estoy pensando en el control de identidad preventivo, por ejemplo. Y eso ha sido de magro, de pobre cumplimiento. Por ende, es un antecedente a tener en consideración a efectos de dar cumplimiento a un aspecto esencial del buen funcionamiento de las reglas de uso de la fuerza, que es la evaluación periódica y la información, tanto al superior jerárquico, tanto a la autoridad política como superior y jefe político, como a la ciudadanía toda. Y el déficit de transparencia es un déficit estructural de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad que se traduce incluso en las dificultades para hacer investigación académica. Muchas veces hay importantes obstáculos para obtener información y se tiene que recurrir a transparencia activa, cosa que en algunos casos no debería ser así, e incluso para poder generar paneles de conversación, grupos focales o entrevistar a jefatura para llevar adelante algún tipo de investigación cualitativa o cuantitativa. Entonces, yo creo que como un elemento consustancial a las reglas de uso de la fuerza, es importante tener en consideración que representa un enorme desafío el hacer exigibles estas evaluaciones periódicas y que se responda a la obligación de rendición de cuentas. Esos me parecen algunos de los aspectos más importantes que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, don Felipe. Se ofrece la palabra. Don Jorge Alessandri tiene la palabra. Don Jorge. Se le ve solo la mano a don Jorge. Oye, agradecemos mucho entonces a don Felipe Matus y como ya tenemos la exposición, la Secretaría también la va a hacer llegar a cada una de las diputadas y diputados. Dicho lo anterior, y en función de lo acordado al inicio de la sesión, yo le quiero someter a consideración de la comisión dos cosas, ya se presenté dos cosas. Primero, el fijar un plazo para recibir indicaciones. Nosotros tenemos que tener medianamente claro que el siguiente día miércoles es feriado, el subsiguiente es distrital. No. Y por eso le estoy proponiendo, porque es una solicitud, que en las siguientes sesiones vengan todos y cada uno de los invitados que aún no han expuesto. Ojalá lo podamos agotar a la brevedad posible conforme con el artículo 223. Sí, por favor, diputado Lavey. Presidente, y también, ya que me parece muy bien y agradezco que se puedan incorporar más técnicos y más personas que nos puedan ayudar a hacer una buena ley. Pero también le pediría a los parlamentarios del oficialismo que incentiven y le pidan al gobierno que venga. Súper. Porque es una tremenda ley que ha sido largamente debatida, todavía quedan muchos procesos, más de 4 por ahí, procesos legislativos, entonces sería importantísimo que el gobierno esté acá, presidente. De todas maneras. Porque creo que hoy día una ley en donde le vamos a entregar más facultades a las policías, que la ministra del Interior no esté, lo encuentro de una falta de respeto para este Congreso, para usted, presidente, para los parlamentarios y sobre todo para Chile, que hoy día lo que está pidiendo son proyectos de seguridad. Y le voy a decir más, hoy día, para que vayamos entendiendo algunas cosas, hoy día en la reunión de comité solamente habían 2 proyectos para la próxima semana de seguridad. Entonces, o ponemos la carreta detrás de los bueyes o de verdad no vamos a avanzar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Para terminar sobre el punto. Muchas gracias, presidente. Sí, en la misma línea de lo que decía el diputado Lavey, creo que es muy complejo que estemos conversando acá y que lo estamos conversando fuera de micrófono, la posibilidad de votarlo en general hoy día, siendo que no hemos oído del Ejecutivo ya desde hace varias semanas. Entre medio tuvimos un par de semanas en que no pudimos sesionar con la comisión. Ha sido bastante irregular, creo, la posibilidad de darle continuidad a esto.
Y hoy día nos vemos en el fondo en un cruce de caminos. De cierta forma estamos en la disyuntiva varios, no solo yo, de qué es lo que hacemos con este proyecto, que es un proyecto que tiene muchas deficiencias, está mal planteado, tiene elementos que son fundamentales en la estructura del mismo que no van en la línea correcta. Esto ha sido representado por gente de múltiples, en el fondo, historias o en el fondo experiencias profesionales o conocimiento de la materia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer hacia adelante? Porque yo me planteo, quizás es necesario casi que un reemplazo del total del proyecto de ley, una indicación sustitutiva total que ojalá viniera del Ejecutivo y que accedieran a plantearlo esto en la línea correcta, pero me pregunto yo cómo avanzar en un proyecto de ley que está mal planteado desde su base y no tenemos ni siquiera aquí a la ministra para que nos dé alguna certeza de una línea de cambios o correcciones que se le podrían hacer al mismo. Y yo creo que aquí los reparos que tenemos respecto al proyecto de ley van incluso más allá de lo que podría ser nuestro sector político. Entonces, es complejo, presidente, solo quiero representar esa complejidad y respaldar el llamado de atención a la ministra de Interior de que es muy difícil avanzar con algo de esta envergadura, que su origen es como un mensaje del presidente de la República y no tenemos ni siquiera aquí al momento de la votación en general al Ejecutivo. Muchas gracias. Oye, sí, mira, yo quisiera hacer presente dos cosas antes de continuar con el uso de la palabra, que me parece muy legítimo. En estos momentos la ministra de Interior se encontraba despachando en el Senado lo que es algo también que para mí es muy importante, que es el Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que eso es muy importante. En segundo lugar, creo yo que estamos contestes en la comisión de que es muy importante avanzar en un proyecto de esta naturaleza, no solo porque las policías, sino también porque las Fuerzas Armadas han planteado la necesidad de que una materia tan importante como esta sea regulada mediante una norma de rango legal y que nos permite, obviamente, avanzar. Yo también estoy de acuerdo que hay ciertas observaciones al proyecto de ley que nosotros como legisladores tendremos la oportunidad de poder debatir en particular y efectivamente junto a nuestros asesores proponer indicaciones, modificaciones a este proyecto de ley que, vuelvo a insistir, es muy necesario. Diputado Alessandri, ¿usted había pedido el uso de la palabra? Sí, presidente, solamente solidarizar con usted, porque al final cuando el Ejecutivo no viene, finalmente le hace una afrenta al presidente de la comisión. Y como que se repite, porque cuando usted presidía seguridad no iban a seguridad, cuando usted preside Constitución no viene a Constitución. Entonces es importante, y si no puede la ministra Toá, podrá el señor Monsalve, si no puede el señor Monsalve, podrá el jefe de asesores nuevo, señor Collado, si no puede el señor Collado, podrá el asistente del señor Collado, pero que no manden a nadie cuando estamos tratando las reglas de uso de la fuerza, me parece muy complicado. Si al colegislador no le gusta esta sede en la quinta región, bueno, cítenos a una reunión de trabajo en el Palacio de la Moneda, si no es un problema de traslados, es un tema de prioridad. ¿Es prioritaria esta norma para el Ejecutivo o no? Y por supuesto pedirle a nombre de la comisión que no le sigan haciendo esto al presidente Leiva, porque quedamos todos muy apenados. Agradezco su congoja, diputado Alessandri. Diputada Navellán. Sí. Gracias, presidente. La verdad es que me asombran las palabras de mis colegas porque son tan comedidos ellos para hablar. Yo soy un poco más bruta. A mí me parece una falta de respeto tremenda que la ministra, que se llenó la boca hablando de las RUF, que vino el primer día y que nos dio toda una cátedra respecto de su proyecto, este asqueroso proyecto que no tiene ninguna posibilidad de arreglo, ni una, porque ni siquiera había indicaciones, ella no sea capaz de venir a defender lo que ellos mismos están planteando. Entonces, ¿sabe? Yo de verdad, presidente, siento que nos están faltando el respeto, primero a usted y a todos nosotros de pasadita. Entonces, ¿sabe qué? Si usted quiere poner esto en votación en general hoy día, hágalo, está en su derecho. Pero para serle bien sincera, yo no apruebo ni un proyecto más de este gobierno relacionado con nada si es que los ministros no son capaces de al menos venir a las sesiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Plasencia. Diputada Oraya. Gracias, presidente. Sí, a través de su intermedio saludo a quienes han estado en esta sesión. Yo solo quiero decir, más allá de que... Diputado Alonso, por favor.
más allá de que exista una opinión subjetiva, por cierto, sobre la actitud de una u otra autoridad, lo concreto es que a esta comisión le corresponde pronunciarse y hemos recibido a expertos y expertas de distintos sector político, invitados por los distintos diputados y diputadas de esta comisión unida, y lo que queda claro, más allá de las mejoras que se le puedan hacer a este proyecto, que existe un consenso sobre la necesidad de legislar sobre las reglas de uso de la fuerza, que estas tienen que tener un rango legal, y eso no lo ha puesto en duda nadie en esta comisión. Entonces, yo creo que entrar al fondo de la discusión, entrar a los detalles o algunas cosas mayores respecto de la discusión en particular, tiene que hacerse en ese momento. Y es legítimo. Todos los diputados y diputadas van a poder presentar indicaciones, recoger la opinión que plantearon los expertos y las expertas en esta comisión, pero eso es parte de otro momento. Acá estamos, y lo acordaron antes de iniciar la sesión, votar en particular, o sea, en general la idea de legislar, y creo que a eso estamos llamados. Lo que venga después, lo vemos después, y ahí daremos un debate más en detalle de acuerdo a cada parte del proyecto de ley. Así es que, presidente, yo creo que deberíamos avanzar en la discusión. Gracias. Sí, muchas gracias, diputada. Yo creo que eso es importante. Yo creo, mira, hemos dado garantía en estas comisiones, que son comisiones unidas, de un proyecto que es complejo, de que participen todos, incluso con opiniones bien discordantes y bien polarizadas, pero esa es la discusión en general. El propio Ejecutivo dio su parecer al inicio, hemos escuchado a todos y a todas, se le hicieron las preguntas, y por eso vamos a tomar este acuerdo. Y lo que le pido es que, para justamente agilizar este proyecto, que es necesidad no solo para las policías, sino también para las Fuerzas Armadas, que lo votemos en general y nos pongamos a discutir en particular, con los equipos, con los asesores y, por supuesto, con el Ministerio. Diputado Kaiser, antes de la votación. Muchas gracias, señor presidente. ¿Los auditores fueron escuchados de las Fuerzas Armadas? Sí. Entonces, si los auditores fueron escuchados, evidentemente que nos falta solamente una cosa: sacar la conclusión de lo que nos dijeron. ¿Qué fue lo que nos dijeron la mayoría de los expositores respecto de esta norma? Yo eso lo dejaría entonces a criterio de cada uno al momento de votar. Yo personalmente lamento muchísimo que el debate de esta norma se dé en el marco de Interior y no de Defensa. Porque Defensa, el Ministerio de Defensa tiene los equipos que nos habrían permitido trabajar de mejor manera este tema. Defensa tiene una proximidad mucho mayor con la fuerza que se supone va a ser empleada que Interior. Y es una lástima, creo yo, no tener aquí también a la ministra de Defensa defendiendo y presentando, o algo en general. Lo que pasa es que, claro, la podemos invitar, pero lo vamos a haber hecho después de haber aprobado ya en general la idea de legislar este texto. Si el problema fundamental creo que tiene la mayoría, y yo estoy de acuerdo con usted que necesitamos una ley, ¿de acuerdo? El problema fundamental que tiene la mayoría es que este texto, así como está formulado, creo que no convence a muchos. Eso es todo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se agradece su comentario. Le voy a dar la palabra a la diputada Plasencia, luego al diputado Benavente, pero justamente lo que vamos a votar es la idea matriz de que se regulen las reglas de uso de la fuerza con una norma de rango legal. Y en la discusión particular, diputado Kaiser, y por eso le agradezco su disposición, tenemos que debatir estas materias y estos temas. Yo quiero dejar expresa constancia también, para que lo votemos y lo aprobemos como comisión, es que en el intertanto fijemos un plazo para recibir indicaciones, también podamos invitar a todos aquellos que fueron invitados y no han podido participar, y también a los demás. Ahora, ¿en qué comisión recae? Eso no solo es una decisión de la Secretaría Técnica o de la mesa, sino también de la sala que estableció que fuéramos comisiones unidas de Constitución y de Seguridad Ciudadana, y por eso también recibir comentarios como el suyo, que integra la Comisión de Defensa, también información importantes para este proyecto. De todas maneras, diputado, para terminar, diputado Benavente, es que usted, diputado. Lo mío es solo una pregunta para clarificar el tema, perdón, diputada, así es, solamente para tener bien claro, vamos a votar la idea de legislar junto con el plazo del 24 de julio para presentar indicaciones,
y a pesar de votar ley a legislar, vamos a poder seguir teniendo invitados a la comisión. Esa es la idea. De todas maneras, diputado Buenavente, tal cual. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Y sobre ese punto, porque yo lo que yo le entendí es que, de cierta forma, lo que está planteando es que recibamos invitados solo la próxima sesión. ¿No? Hasta el plazo para presentar indicaciones. Hasta el plazo para... La idea, mira, este es un proyecto tan complejo, diputado Sánchez, disculpe que lo interrumpe, que nosotros requerimos que nos informen y se expongan todos los que quieran exponer. Para eso tenemos un listado, vamos a tratar de hacerlo más rápido y también hacer presente eso, de que nosotros hemos querido, o yo particularmente presidiendo estas comisiones unidas, de que puedan todos los expositores dentro del plazo establecido, si no tendríamos que tener una sesión muy larga, puedan exponer de la manera que lo estimen conveniente, y por eso me parece sensato establecer un plazo para recibir indicaciones bien amplio y en el intertanto podamos recibir a todos los expositores que han sido invitados para exponer en este proyecto y en paralelo, entendiendo que tenemos claridad respecto de cuáles son las principales problemáticas que tiene este proyecto, poder avanzar en conjunto en indicaciones transversales, diputado, pues sabemos cuáles son los problemas, muchas veces de énfasis o de interpretación de una norma. Y eso yo me creo que me parece importante, presidente, porque yo creo que en la medida que esté la voluntad del invitado de poder exponer, si es que no ha podido exponer porque ha faltado el tiempo, no quede sin la posibilidad de poder hacer su exposición ante esta comisión. Eso de todas maneras, ese es el compromiso, diputado Sánchez. En votación. En votación general, entonces, el proyecto de ley. Diputado Jaime Araya. A favor. Diputado Kaiser en reemplazo de don Cristian Araya. Diputado don Jorge Alessandri. A favor de este proyecto en general, de la idea de legislar para disponernos a hacerle cambios profundos con la ayuda y acompañamiento del colegislador. Gracias. Diputado Lavé. Gracias, presidente. Andrés se va a quedar solo. Presidente, Sí, sí, a favor. ¿puedo fundamentar mi voto, no? Sí. Voy a votar a favor de la idea de legislar, pero sí creo que esto tiene que hacer eco para que el Ejecutivo venga y podamos tener la posibilidad de mejorar este proyecto que tiene bastante deficiencia. Pero hoy día lo que nos exige la ciudadanía, lo que nos exige hoy día la situación en la que está el país, es votar a favor de la idea de legislar y por sobre todo mejorarlo. Muchas gracias, presidente. Don Gustavo Buenavente. A favor, presidente. Diputado Miguel Ángel Calisto. Diputado Calisto. Diputado Calisto. Diputado don Luis Cuello en reemplazo de doña Carol Cariola. A favor. Diputado José Miguel Castro. Diputado Castro. Ahí está. ¿Podría dejarme al último, por favor, señor secretario? Gracias. Está complicado. Hay dos almas en RN. Diputada. El problema es que no tiene... Diputada Camila Flores. Diputada Camila Flores. Diputada Lorena Fríes. A favor, Gracias. presidente. Diputado don Marcos y la Vaca. A favor. Gracias. Diputada Pamela Giles. Diputada Pamela Giles. Don Andrés Joanet. Diputado Joanet. No está. Diputado Henry Leal. Henry Leal. No está. Don Andrés Longton. Gracias, secretario. Yo quiero justificar brevemente, presidente. Yo estoy a favor de que se legisle y se regule legalmente las reglas del uso de la fuerza, pero creo que este proyecto tiene un problema estructural, de principio a fin, que parte de la base de que las Fuerzas Armadas y las policías violan los derechos humanos y hay que limitarlas respecto al uso de la fuerza, estableciendo limitaciones excesivas, conceptos extremadamente abstractos y una regulación que en definitiva va a inhibir
a las policías y las Fuerzas Armadas. Usted me podrá decir, lo podemos arreglar por indicaciones. Yo encuentro que este proyecto, desde el mensaje hasta el punto final, está establecido y construido en base a un sesgo evidente respecto al actuar de nuestras policías y las Fuerzas Armadas. Y en base a eso y lo que ha expuesto acá, presidente, me parece que el gobierno lo que quería hacer es retirar este proyecto y presentar uno nuevo. Y yo no me voy a prestar precisamente para tratar de arreglar algo que, en mi parecer, no tiene arreglo porque es un problema de cómo está construido el proyecto, presidente. Por lo tanto, en base a eso, voy a votar en contra. Diputada Navellán. Voy a justificar mi voto, secretario. Mire, presidente, la verdad es que coincido con el diputado Longton. Yo creo que necesitamos legislar de este tema, pero esto es algo que con las indicaciones va a quedar transformado en un Frankenstein que a lo mejor va a ser un poco menos feo que el Frankenstein que tenemos al frente hoy día. Porque de verdad, yo creo que con las indicaciones no vamos a ser capaces de mejorar este asco. Por lo tanto, desde ese punto de vista, conscientemente y por respeto a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, yo no puedo aprobar la idea de legislar esto. Si el gobierno, a través de la ministra de Interior, tiene la amabilidad de cambiar este proyecto con una indicación sustitutiva o retirar este proyecto y presentar otro, no tengo idea, con todas las urgencias que quiera, bienvenido sea. Pero esto no. Así que en contra, presidente. Diputada Maite Orsini. A favor, secretario. Gracias. Diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, secretario. Yo también voy a justificar brevemente mi voto. Me parece importante señalar y valorar cómo los diversos proyectos en materia de seguridad van avanzando, porque a diferencia de lo que han planteado algunos parlamentarios, que no voy a mencionar, pero que estoy mirando en esta sesión, me parece que tanto en los acuerdos que hemos logrado generar en comité, donde, por ejemplo, la próxima semana, en 2 días de legislatura, tenemos 2 proyectos de seguridad para engrosar este debate, cumpliendo además con los acuerdos que se han llevado adelante tanto por la presidencia del Senado como por la presidencia de la Cámara y el Gobierno, me parece que hoy día logremos avanzar en reglas de uso de la fuerza, al menos con su aprobación en general, es también una muy buena señal. Y es también una señal de que el problema de la seguridad en Chile no es un problema de oficialismo y de oposición por separado, o de que aquí no existe un compromiso por parte del gobierno, como han buscado instalar mañosamente algunos, sino que más bien el debate de seguridad es un debate que nos asiste a todos, espero que con altura de miras, con la complejidad que tiene, por cierto, pero que espero que durante las sesiones que tenemos por delante de la Comisión de Constitución vayamos resolviendo. Me parece que estos son los momentos donde se demuestra si uno quiere legislar en serio o no las materias de seguridad, si uno quiere o no brindarle respuesta a la ciudadanía. Así que, por cierto, secretario y presidente, mi voto va a ser a favor y agradezco a todos los parlamentarios y parlamentarias que también han votado a favor para que podamos dar este debate con altura de miras como corresponde. Muchas gracias. A la diputada que me miró, hasta el gobierno. Bueno, pero no ha venido toda la sesión. Está presente acá los asesores, hoy día estamos citados para escuchar. Continuamos con la votación. Continuamos con la votación. Sí. Diputado Leal. Diputado Leal. Ya. A favor, diputado Leal. Diputada Alejandra Plasencia. Gracias. Yo voy a justificar también muy breve mi voto. Creo que acá también pensando en hacer esta discusión con altura de miras, como ha dicho la diputada Pérez, es válido reconocer que este proyecto de ley es un mensaje que envía el Ejecutivo producto de un acuerdo al que se llegó durante la tramitación del proyecto de infraestructura crítica a fines del año pasado. Entonces, creo que es importante ir dando cuenta de cómo se van cumpliendo compromisos, de cómo además estos son productos de discusiones amplias, transversales, que constituyen políticas de Estado y donde a nadie se le ha marginado. Quien no ha querido participar es evidentemente porque no ha podido o no ha querido hacerlo, pero no porque tenga cerrados los espacios. Y yo creo que eso es importante. Me parece que acá el consenso que ha habido, y yo espero que por su intermedio, presidente, algunos diputados y diputadas que han votado en contra o que manifiestan su voto en contra de este proyecto reflexionen, porque además todos los expertos que han venido a exponer a esta comisión han dado cuenta de que tiene aspectos muy positivos y además está dentro del marco de lo que existe en materia de derecho a nivel internacional, en materia de regulación, y yo creo que eso no lo podemos pasar por alto. Nuestro país necesita este proyecto de ley y yo llamo a votar a favor a los diputados y diputadas que todavía quedan. Gracias. A favor mi voto. Bien.
Diputada Camila Flores, que se acaba de incorporar. Diputada Camila Flores, su voto, por favor. Sí, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Muchas gracias. Entiendo que estamos viendo la votación del proyecto en general. Sí, diputada, solo en general. Ya. Gracias, presidente. Me gustaría, previo a emitir mi voto, hacer una muy breve fundamentación. La verdad es que lo he dicho también en otras sesiones anteriores respecto a que yo comparto la necesidad de que efectivamente las RUF pasen a tener carácter legal y no meramente cierto vía decreto, reglamentario, en fin, sino que tenga carácter legal, porque eso, por cierto, que le entrega garantía a nuestras policías, a las Fuerzas Armadas cuando ejercen labores al respecto, cierto, precisamente de cómo poder en tribunales resolver las distintas divergencias que se puedan generar. Pero honestamente creo que este proyecto en términos generales no es un buen proyecto. Creo que es un proyecto que viene a ser un retroceso. Creo que es un proyecto que viene a dejar y a quitar una serie de garantías que están garantizadas en distintos cuerpos legales y que con esta de aprobarse este nuevo proyecto que ha emitido el gobierno sería un retroceso precisamente respecto de esas normas. Y yo por eso es que si bien no me cierro al debate de esta materia, creo que en la sintonía y en los términos que lo ha expuesto el gobierno no es para nada conveniente, sino que, insisto, es un retroceso, por lo tanto yo emito mi voto en contra. Muy bien. Diputado Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. También voy a fundamentar, tal como he señalado, me preocupa mucho la redacción general de este proyecto de ley y que su idea base va un poco en la línea de lo que señalaba el diputado Longton, una desconfianza radical respecto a nuestras Fuerzas Armadas y respecto de Carabineros, y una negativa por parte del Ejecutivo a darle de forma clara las atribuciones y el procedimiento que tienen que seguir para hacer uso eficaz de la fuerza que le ha otorgado el Estado. Si al fin y al cabo estas son personas de carne y hueso que el Estado les ha dado la facultad de salir a la calle con un arma de fuego que no es ni de ellos, es del Estado el arma. Y les ha dado la atribución de salir y hacer uso de la fuerza en representación del Estado, y no se está cumpliendo con este proyecto de ley ni siquiera con lo más básico, que es darles claridad de cuáles son las reglas para hacer uso de esos medios de fuerza. Carabineros y las Fuerzas Armadas lo único que quieren son reglas claras. Lo único que quieren es poder salir a la calle con la tranquilidad de que las decisiones que están tomando están respaldadas por la autoridad y por la ley. Y este proyecto de ley no resuelve eso. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer, yo voy a votar a favor en general, pero voy a votar a favor con la convicción de que tenemos que hacerle cirugía mayor a este proyecto de ley. Este proyecto de ley no puede salir de la votación particular como está redactado, ni tampoco con cambios menores. Hay que hacerle cirugía mayor porque las ideas bases, esta contradicción que se ha establecido entre el principio de proporcionalidad y el principio de racionalidad, que no es una cosa mañosa, no es una pataleta de algunos, lo han señalado múltiples de invitados nuestros y probablemente de los invitados que quedan pendientes, varios más lo van a refrendar. Y también el catálogo de deberes, que lo sujetan todo a que sea posible o no sea posible, que las circunstancias operativas. Tú no puedes mandar a alguien a la calle a hacer uso de la fuerza, no puedes mandarlo con un arma de fuego potencialmente letal, decirle, bueno, si encuentra prudente, bien, si no encuentra prudente, vea usted. Eso no es serio, no es razonable, no es de un país que pretende estar a la altura del primer mundo, y por lo mismo el llamado que yo le hago al resto de la comisión es sí, avancemos, voy a comprometer mi voto para que avancemos con una votación a favor en general, pero me parece que a esto hay que hacerle cirugía mayor, y si no hay cirugía mayor a esto, yo creo que vamos a tener que rechazarlo en la sala. Muchas gracias. Sí, por favor. Diputado Diego Chalper. Gracias, secretario. También quisiera argumentar mi voto. Yo creo que es importante que nos hagamos la pregunta de cuál es el contexto en el cual se está debatiendo este proyecto. Yo creo que hoy día aprobada la ley Naín Retamal
y bastaría mirar lo que ha sido la cronología de hechos posterior a eso, me da mi impresión que el dilema sobre los alcances del uso de la fuerza ha quedado bastante corregido, y me da mi impresión que en buena hora hoy día las fuerzas policiales se sienten empoderadas para hacer uso de la fuerza que les confiere la Constitución y la ley, para poder resguardar lo que nos interesa que resguarde, que es los chilenos y chilenas inocentes. Yo le quisiera recordar a la colega Pérez que este proyecto surge de un protocolo de acuerdo a propósito de la infraestructura crítica que se debatió, presidente, en el Senado, en un proyecto de ley que, la verdad, digamos, la firma el Frente Amplio siempre lo votó en contra. De hecho, me acuerdo del 18 de mayo del 2022, cuando el otrora ministro Jackson, que en ese tiempo era del Sexpreso y de Desarrollo Social, dijo que esta reforma constitucional de infraestructura crítica iba a quedar obsoleta cuando se aprobara la nueva Constitución. Mire todo lo que ha pasado después de eso, a pesar del entusiasmo del ministro de esa época. Y el protocolo de acuerdo que suscribimos, y digo suscribimos porque soy uno de sus suscriptores, era para permitir que el gobierno contara con la posibilidad de poner dotación militar en la frontera norte. ¿Ah? Uno decía, poner dotación militar en la parte sur se calificaba hasta hace poco como comando jungla. Yo me imagino que ponerla en el norte será algo así como el comando cactus, pero lo cierto es que este gobierno ha implementado fuerzas militares para el resguardo de la frontera, lo cual parecía imposible hace algunos años atrás. Por lo tanto, nosotros fuimos convocados a una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo nosotros pusimos 3 ideas arriba de la mesa: que se respetara la legítima defensa privilegiada, que se hiciera estatuto distinto respecto a las Fuerzas Armadas y respecto a las Fuerzas de Orden, y que se entendiera que las reglas de uso de la fuerza tenían que aplicarse respecto a la diversidad de tareas que cumplen hoy día tanto las policías como las Fuerzas Armadas. Nada de eso se respetó en el proyecto presentado por el gobierno, que prefirieron acogerse al proyecto de ley boletín 14.033, cuyos autores son Miguel Crispi, que ustedes saben qué rol juega, el diputado Brito, el diputado Jackson, la diputada Orsini y la diputada Pérez. Esos son los autores, y si uno mira el proyecto está la misma inspiración, no esta idea de creer que hay que limitar el uso de la fuerza lo más posible, porque se parte de la premisa de que si eso no se hace va a haber un uso indiscriminado, como alguna vez le escuché por su intermedio a la diputada Plasencia. Por lo tanto, yo creo que este es un proyecto, como lo dijo el diputado Longton, que tiene problemas estructurales. Yo creo, lo digo con harto respeto, que aquellos que dicen que hay que hacer una cirugía mayor o hay que hacer indicaciones para modificarlo se equivocan, porque este proyecto fija ideas matrices y un marco de acción que no va a permitir hacerlo. Por lo tanto, presidente, aquí no se trata de avanzar o no avanzar, sino que me parece que avanzar en el sentido que plantea este proyecto es dar un paso en falso, es retroceder en lo que hemos avanzado con la ley Naim Retamal, y por lo tanto yo voy a votar en contra de la idea de legislar. Gracias, presidente. Diputado Leonardo Soto. No, presidente, yo quisiera fundamentar brevemente mi voto. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en la manera en que las policías y las Fuerzas Armadas que cumplen tareas policiales deban desarrollarla. Aquí se ha mencionado por el diputado Chalper, por su intermedio, presidente, el comando jungla, que fue la apuesta que hizo el gobierno anterior para las policías, y que todos sabemos cómo se desplegó en la macrozona sur, cómo terminaron disparándole a una persona desarmada y terminaron varios policías condenados. Están hoy día precisamente privados de libertad. Todo eso en el gobierno anterior, bajo las reglas del gobierno anterior. Bueno, nosotros queremos hacer las cosas como corresponde y establecer el debate del uso de la regla de la fuerza para empoderar a las policías, pero de manera legal, no con rango de decreto como lo hacía el gobierno anterior. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, cumpliendo un acuerdo que tuvimos con la oposición y materializando un debate amplio, transparente, que nunca, y digo, nunca había ocurrido en Chile. Porque hasta ahora las reglas de uso de la fuerza que existen y que han existido en las últimas décadas se han hecho puertas cerradas en los ministerios del Interior o en los ministerios de Defensa. Hoy día se hace de manera clara, transparente y nítida, en un debate abierto. Algunos apoyarán, otros no. Algunos cumplirán su palabra en la oposición, otros no la cumplirán. Pero bueno, el oficialismo lo va a hacer, porque es un compromiso y los compromisos se cumplen. Yo voy a votar en general a favor de este proyecto, sin perjuicio de que siempre se puede mejorar en el debate en particular, pero teniendo presente que si las policías hoy día se sienten más empoderadas, como han dicho acá, es gracias a que han tenido mucho más apoyo de parte de este gobierno que del gobierno anterior, tal como lo ha dicho no una, sino varias veces el general director de Carabineros.
Nunca antes los habían apoyado tanto y a eso se debe que están teniendo mejores logros en el combate a la delincuencia. Yo apoyo este proyecto, presidente. Continuamos. Gracias, diputado. Diputado don Gonzalo Vinter. Muchas gracias, presidente. Yo, contrario a lo que han planteado algunos colegas, estoy especialmente en desacuerdo respecto a la afirmación de que este proyecto de ley tendría un marco de desconfianza hacia nuestras Fuerzas Armadas. Cuando nosotros hacemos leyes, no tenemos que manifestar nuestra confianza ni nuestra desconfianza hacia ciudadano alguno, sino que nosotros tenemos que establecer cuáles son los marcos de acción que quedan dentro y fuera de la ley. Desde que existe el primer código penal escrito que hay en la humanidad, que se establece que no se puede matar. Y eso no significa que todas las sociedades del mundo que hayan establecido códigos penales tengan una especial desconfianza y que estén tratando de protoasesinos a todos los ciudadanos, sino que tienen la responsabilidad, sus legisladores, de establecer que aquello no se puede hacer. Y no se trata de confiar o no confiar, sino de establecer qué se puede y qué no se puede hacer. Yo creo que este proyecto de ley me he persuadido de que es necesario por cuanto le otorga certeza a las Fuerzas Armadas y a Carabineros respecto de en qué marco poder hacer uso efectivo, no de las potestades que le entrega la ley, como dijo alguien, sino más bien del mandato que le entrega la ley a protegernos. Y también le entrega seguridad a los ciudadanos por cuanto, al tener certeza las Fuerzas Armadas y de Orden del marco de acción que tienen, los ciudadanos también vamos a tener la seguridad de que estamos siendo protegidos y al mismo tiempo vamos a tener la seguridad de que no vamos a ser víctimas de algún abuso, que insisto, decir algún abuso no significa que sean más potenciales abusadores que otros ciudadanos, sino que son los ciudadanos que tienen la pistola en la mano. Por eso es que hay que ponerles un marco. Y especialmente luego de conversar con los invitados del diputado Lavé, quienes me han persuadido de votar a favor de la idea de legislar este proyecto. Diputado Castro. Diputado Castro. Sí, oiga, primero que todo, yo creo que difiero completamente del diputado Soto. Yo creo que no es por este gobierno que se sienten más empoderadas las policías, o sea, se sienten más empoderadas porque hicimos una ley Nain Retamal, porque la misma gente estaba pidiendo producto de la delincuencia que saltaran. Yo creo que lo único que le han hecho un flaco favor justamente han sido aquellos que levantaban la mano con el perro matapaco, por su intermedio, señor presidente. Lo que yo creo que este proyecto retrocede a la ley Nain Retamal, concuerdo con la diputada Plasencia, es algo que se llegó a un acuerdo para traerlo a esta comisión en conjunto. Cuando se sacó la ley de infraestructura crítica, pero aquí se está tratando de pasar gato por liebre, se está tratando de pasar una cosa que va completamente en contra de las Fuerzas Armadas, donde se les caricaturiza, se les crucifica, y por lo tanto yo no estoy dispuesto a que se traiga a este nivel de discusión este proyecto de ley. Tendrá que ser, y es más, creo que en ningún caso es para una cirugía mayor, yo creo que hay que cambiarlo entero. Sé que mi voto no va a influir quizás en que llegue a la sala con un informe positivo, pero yo voto en contra. Gracias, señor presidente. Presidente, su voto. Oye, muchas gracias. Para finalizar, yo siempre trato de ser lo más breve, pero quería hacer dos puntos. Uno, agradecer la confianza en el seno de la tramitación legislativa que es esta comisión. Que haga una rectificación, diputado Kaiser. Los señores auditores no han sido invitados, solo un ex auditor, lo vamos a invitar. Y en tercer lugar, que el Ejecutivo siempre ha estado presente en esta comisión a través de sus asesores. Siempre. No son pocos. Y no se sientan aquí porque efectivamente a quienes escuchamos son a los invitados, pero dejar eso presente. No puedo dejar pasar, eso sí, cuando se plantea tan livianamente que este es un proyecto que tiene un sesgo con los derechos humanos. No puedo estar más en desacuerdo porque los derechos humanos son absolutos, no son ni de unos ni de otros. En caso de conflictos o demandas colectivas o demandas individuales no constitutivas de derecho, siempre se imponen los derechos humanos. Algunos olvidan que los derechos, la seguridad ciudadana también es un derecho humano y que efectivamente la obligación estatal de proteger los derechos humanos tiene por consecuencia
que el propio Estado debe usar la fuerza legítima contra las personas que ejercen la violencia ilegítima y contra quienes colaboran con ellas, aunque sea muchas veces de manera inadvertida. Se lo digo yo, que incluso fui autor de la ley de legítima defensa privilegiada de Carabineros, que después se transformó en ley Naín Retamal. Los temas de seguridad deben ser abordados con sentido de Estado, y por eso quiero agradecer precisamente a aquellos diputados de oposición que han dado su confianza a la tramitación de un proyecto cuya idea matriz no solo ha sido requerida por un sector de la población, sino que particular y principalmente por las propias policías, Carabineros, la Policía de Investigaciones y también las Fuerzas Armadas. En mi opinión, quienes se niegan siquiera a la idea de legislar le están cerrando la puerta a algo que incluso solicitan y mandatan con urgencia las Fuerzas Armadas y las policías, que es darle claridad, certeza y seguridad. Y desconocen, a mi juicio, lo que es la tramitación legislativa. Porque justamente en la discusión en particular, cada diputado o diputado tiene derecho a votar todo en contra, a sustituir absolutamente el proyecto, pero no legarnos a parlamentar. Muchas veces por mezquindades políticas se atribuye una representatividad a las Fuerzas Armadas y de las policías, y eso no es así. Las Fuerzas Armadas y las policías pertenecen a todas y todos los chilenos sin distinción de ninguna especie. Y yo voy a insistir como presidente de la Comisión de Constitución y de estas Comisiones Unidas que los temas de seguridad hay que abordarlos con sentido de Estado y no con pequeñez. Yo voto a favor, señor secretario. Muy bien. Presidente, el resultado de la votación: 18 votos a favor, 5 en contra y no hay abstenciones. Entonces se aprueba la idea de legislar. Le agradezco mucho y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.